Hola a todos. Bien, pues hoy me voy a meter otra vez en el complejo problema este de Israel-Palestina. A vísperas, a pocos días de que España y Noruega van a declarar el reconocimiento del Estado palestino, creo que es adecuado, pues intentar desentrañar un poquito en la medida de lo posible este complejo problema, como he dicho en el título, ¿no? Complejo problema porque, a ver, el problema, y también estoy pensando en los universitarios, estos que se están manifestando, etcétera. El problema no es que defender, Palestina te hace antisemita, ¿vale? Eso no es el problema, porque en realidad la mayor parte de la gente que se manifiesta y la mayor parte de la gente que está a favor de un Estado palestino, etcétera, no es que sean antisemitas con el término que se le da a antisemita, que es antijudío, ¿no? Por el hecho de ser judío, estar en contra de un ser humano, ¿no? El problema no es el antisemitismo que se le presupone o que acusa a Israel a veces, ¿no? Con una idea falsa, con un sentimiento falso de que todo el mundo que está en contra, o sea, a favor de Palestina está en contra de Israel, e incluso son antisemitas. Ese mensaje que a veces el gobierno actual de Israel transmite, evidentemente que es falso porque no es así, ¿vale? Ellos lo hacen para defenderse, bueno, para hacer hincapié en que la causa que defienden pues es justa y que la gente que normalmente está en contra de su causa o que al menos no están a favor, pues quiere decir que están en contra de los judíos, ¿no? Y como la historia los avala, y es verdad que hay muchos antisemitas en Europa y en todas partes del mundo, pues ellos, digamos, están un poco como digamos, en este plan, ¿no? Y evidentemente que es falso, ¿no? Evidentemente que es falso, pero el problema es que al defender Palestina, mucha gente que defiende Palestina, hablo de los europeos sobre todo, ¿eh? Hablo de los europeos porque si hablamos ya de gente del norte de África y tal, normalmente los defienden por un tema religioso, básicamente, aunque ellos no lo admitan muchas veces, pero es un tema religioso que les mueve y es un tema automatismo, casi. Yo soy de origen magrebí o árabe y soy musulmán y básicamente van con Palestina porque sí. O sea, es casi como algo, un acto automático y van en contra de Israel también como un acto automático. O sea, esto a mí no me merece ningún respeto casi, porque no es una postura pensada, meditada, no es una postura, incluso los intelectuales que oigo por ahí, ¿eh? En Francia hay mucho intelectual que se expresa tanto en YouTube como en la tele como en la radio, intelectual árabe o magrebí, o de origen magrebí, y oigo sus, incluso a veces sesudas reflexiones y no las comparto, porque veo que detrás de toda esa sesuda reflexión hay un tema automático de ponerse a favor del que es de tu raza, del que es de tu religión, etcétera. No, nunca hay reflexión profunda, nunca he visto una reflexión profunda en uno de ellos, una equidistancia, un tomar un poquito de distancia sobre el tema, intentar reflexionar profundamente, dar algún argumento a favor de los israelíes. Nada, todo es a favor de Palestina y nada a favor de Israel, ¿no? O sea, ellos pues no me merecen ningún respeto. Esas opiniones, la verdad, las escucho, pero por curiosidad, para ver si alguna vez alguno me sorprende, pero nunca me sorprende. Siempre es igual. Cuando rascas un poco los orígenes de quien habla, siempre es lo mismo. Siempre me encuentro con un libanés, pero no de los maromitas ni los cristianos ni nada, sino un libanés musulmán. O siempre me encuentro con que rascas y hay un sirio, con que rascas y hay un marroquí, un algerino, etcétera, etcétera. Y al final siempre es lo mismo. Siempre las mismas opiniones, siempre el mismo rollo y siempre la misma historia, ¿no? Y los menos versados, los que menos cultura tienen, van directamente por la religión y ahí sí que hay antisemitismo, o sea, antijudaísmo, y los otros automáticamente por el tema de que son musulmanes y ya está. Entonces hay que defender a los musulmanes porque son musulmanes. Así que esta gente los descarto. Yo voy a hablar básicamente de las gentes que no son ni de origen magrebí ni de origen árabe, por lo tanto, normalmente caucásicos, como se diría de forma correcta, y europeos normalmente, y ateos en su mayoría normalmente, o de religión cristiana, o
digamos, cristianos no practicantes o lo que sea, que están a favor de Palestina, etcétera, ¿no? El problema de esta gente, y cierro paréntesis, el problema de esta gente, y abro, o sea, y continúo con el argumento, el problema de la gente esta de que es básicamente que no te hace antisemita, ¿no? El defender tu idea de Palestina, de dos estados, un estado palestino, etcétera. El problema es que te hace pro-yihadista. Pero es que además no os dais ni cuenta. Es que, claro, la falta de cultura profunda, incluso estoy hablando de los universitarios directamente, estoy hablando incluso de los profes de las universidades, los rectores, etcétera. La falta de cultura y la ignorancia que exhiben unos, me imagino que verdadera ignorancia y verdadera incultura, y otros por mala leche, porque hay un antisemitismo latente o porque hay un antijudaísmo, etcétera. El caso es que, digamos, lo que hacen es ponerse a favor de una causa que tampoco es limpia y no la revisan. Es decir, ponerse a favor de la causa palestina, tú puedes ponerte a favor de la causa palestina, pero entonces tienes que saber exactamente lo que defiendes. Y ese es el problema, que yo veo que la gente, incluso incluye a Pedro Sánchez, evidentemente, y toda la colla de PSOE y tal y tal. O sea, el problema que tienen es que no saben qué defienden. O sea, ellos saben, ellos defienden en la teoría, ¿vale? En la teoría esta wokista y revisionista y estúpida que les mueve, porque no es de izquierda esa gente. O sea, olvidaros, la izquierda de verdad siempre ha estado pro-israelí más bien. Y en todo caso, una persona de izquierda de verdad normalmente va a estar siempre en contra de cualquier causa que esté movida principalmente por la religión, porque un comunista de verdad o un verdadero persona de izquierda es básicamente antirreligiosa, ¿vale? Y digamos, gente que tiene ideas, digamos, ¿cómo te diría? No místicas, sino ideas supersticiosas, ¿vale? Y está clarísimo que el movimiento palestino está infectado. No digo que todo el movimiento entero esté así, pero la mayoría, el 80% del movimiento palestino actualmente, hoy en día, porque la gente también vive del pasado, de los años 60 y tal y cual, en que todo el mundo árabe había cogido la senda esta medio comunistoide, y por lo tanto atea, y por lo tanto, digamos, supuestamente laica, etcétera, pero todo eso se quedó en los años 60-70. Es decir, a partir de los 80 hubo el vuelco ese del tablero de los yihadistas y ya está. Y todo el mundo árabe, básicamente, y magrebí, es básicamente yihadista. Es básicamente, digamos, está infiltrado por yihadismo y por radicalismo islámico, etcétera, por supersticiones y etc. O sea, es un movimiento, básicamente, son movimientos todos religiosos, básicamente. El ejemplo máximo es Irán y Arabia Saudita, pero es que los demás están igual. O sea, es decir, es más o menos lo mismo. Unos más disimulados, otros menos disimulados, unos con una pátina de no sé qué, otros con una pátina de no sé cuánta, pero básicamente están todos infiltrados, todos. Así que, digamos, cuando hablas del movimiento palestino, pues evidentemente es lo mismo que los demás, incluso más, quizás por ser más pobres y más incultos, básicamente son más religiosos. Entonces, estás defendiendo, básicamente estás defendiendo a la gente que ha hecho el Bataclan. Es que la gente que ha cometido el acto terrorista del Bataclan, estás defendiendo a los del 11M, estás defendiendo a los de la Rambla, estás defendiendo a toda esta gente. Y no se dan cuenta, no hay manera, no se dan cuenta. En su rechazo frontal a Israel y tal y cual no quieren ni matices, no quieren ver nada. Entonces, claro, yo no digo que el movimiento de Israel no esté infiltrado por religiosos también, cuidado, por movimientos religiosos, por movimientos sionistas religiosos, y no digo que sea, porque también se quedó un poquito en el pasado esto de la Israel laica y la Israel totalmente incluso comunistoide y con ideas muy liberales, muy laicas, etcétera, ¿no? La Israel laica, la verdad es que existe todavía, porque hay un gran número de laicos en Israel, pero sí que es verdad que está en franco retroceso y por eso tienen el gobierno que tienen, un gobierno muy radical, etcétera, muy pro el sionismo pero no el sionismo normal, el sionismo bonito que creó Israel, sino el sionismo radical. Bueno, que dentro de la creación de Israel y el sionismo también había, ya desde el principio también había radicales, no nos vamos a engañar. Pero el sionismo, digamos, mesiánico, ¿vale? Que es
gran parte infiltrado por sionistas, en realidad cristianos, ¿vale? Por todo el movimiento de sionismo cristiano que hay en Estados Unidos, que son básicamente los que realmente infiltran incluso el gobierno americano muchas veces, porque George Bush y toda esta gente son básicamente movimientos cristianos, ultracristianos, que son sionistas cristianos, ¿vale? Que quieren reconquistar Jerusalén y la tierra de donde está el actual Israel y el resto de lo que podría haber sido una especie de Palestina, en caso de que hubieran sido laicos. Digamos, están ahí deseando recuperar esas tierras para prepararlas para la venida de un segundo Mesías o del Mesías o la vuelta de Jesucristo, ¿no? Básicamente. Así que, claro, evidentemente que el movimiento de Israel y en Israel, los sionistas americanos y tal, pues también tienen una gran influencia. Y todo, digamos, Israel está muy infiltrado también y el gobierno también de mesiánicos de estos, ¿no? De sionistas mesiánicos, que ya no son sionistas, por lo tanto, laicos, ¿vale? Y es verdad todo esto, no lo vamos a negar, es verdad, es cierto. Y por lo tanto, digamos que la tendencia también, porque los máximos de análisis que he escuchado, el máximo de análisis ha sido un poquito equitativo, siempre ha sido gente, desde luego, europea, la verdad, nunca he oído nadie de origen, bueno, miento, hay uno que sabe analizar un poquito las cosas, lo que pasa es que ya es un mezclado, que se llama Idriss Aberkan. El que sepa hablar francés, ya os enlazaré algún análisis de este hombre, o buscarlo simplemente en YouTube. Ese tío sí que es bastante correcto y ese tío sí que tiene análisis muy certeros porque son equilibrados, digamos, no se pone nunca ni totalmente a favor de uno ni totalmente a favor de otro. Es de origen magrebí él también, pero tiene ya la madre me parece que es italiana, ¿vale? Así que ya es una mezcla y el hombre se le nota que culturalmente es un tío viajado, estudiado, etcétera, y claro, tiene una opinión ya mucho más equilibrada, ¿vale? Equilibrada. Entonces, lo máximo que he oído a este, es el único, de origen, digamos, magrebí o con orígenes de ese tipo, pues eso, es el único que he visto así con un poquito de equilibrio y tal. Y aparte de eso, pues ya algún europeo, así, alguna persona de estas, algún profesor, algún académico, gente que conoce muy bien la zona, que han estado ahí, algún diplomático, que tienen una idea más equilibrada, ¿no? Pero por lo general, ese es el problema. Es decir, el problema es que cuando tú defiendes Palestina tienes que tener mucho cuidado de lo que estás defendiendo. Y veo que gente como Pedro Sánchez, gente así, son muy imprudentes, ¿no? Son muy imprudentes, no sé si lo hacen por miedo a los musulmanes que residen en su país, en este caso España, si lo hacen por miedo a perder contratos con Marruecos, en el caso de España, o miedo a perder dinero de Qatar, o no lo sé si hay dinero bajo mesa o sobre mesa o contratos importantes en juego, etcétera. No sabría decir exactamente por qué lo hacen a nivel político, porque a nivel político es una jungla. Pero a nivel de calle, sobre todo estoy pensando en los inocentes estudiantes que no tienen formación suficiente, aunque sean estudiosos y saquen muy buenas notas, no tienen edad para tener la suficiente formación como para conocer bien lo que están defendiendo y lo que están reivindicando. Esta gente pues están totalmente equivocados. Eso lo hacen por lo woke, porque, bueno, pues eso, asocian Israel, colonos, invasores, ocupantes, y ya está. Y el otro, pueblo oprimido, pobre y tal y cual. No, pues es mucho más complejo. Los palestinos no son pobres, ya para empezar, ni vivían tan mal. Gaza no era una cárcel a cielo abierto, como dicen, o no es tan cárcel. Es decir, nada es tan extremista como lo pintan. Es decir, todo es mucho más complejo, ¿no? O sea, ni las cosas están tan claras como ellos intentan pintarla muchas veces, ni las cosas son tan blancas ni tan negras. Es decir, que evidentemente no se vivía del todo normal en Gaza, está clarísimo. Que no era una vida cómoda, está clarísimo. Ahora, de ahí a decir cárcel a cielo abierto, como tú ves, es que solamente os invito a teclear en YouTube gente que ha viajado y en los tiempos que se podía entrar en Gaza. Ahí sobre todo estoy pensando en un chaval argentino que viajó que hacía a todo Oriente Medio, se lo hizo así en coche y tal, y le dejaron entrar en Gaza, después de muchos permisos, muchas historias, y el tío se quedó alucinado de lo que vio ahí.
mercadillos repletos de comida, tal cual, gente gorda, quiero decir, ¿dónde estaba el hambre? ¿Dónde estaban las penurias? ¿Dónde estaban? O sea, quiero decir, lo único eso, la libertad de movimiento, ya está. ¿Pero por qué? Porque claro, cada vez que se mueve, o sea, un palestino que no estaba bien encuadrado, que realmente iba a trabajar al otro lado, es que era más que probablemente un atentado terrorista seguro contra Israel. Entonces, claro, es normal que al final no te dejen mover. Si tú te mueves, cada vez que te mueves es para cometer un acto violento o un delito, pues evidentemente llega un momento que no te dejan mover, ¿no? Pero también había miles de trabajadores que cruzaban la frontera cada día. O sea, es decir, todo eso es muy relativo, es muy relativo. Es como cuando sacas una frase de contexto, exactamente lo mismo, ¿no? Así que realmente hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha información, muchas lecturas, haber ido ahí también es conveniente para ver realmente la relación que hay entre árabes y judíos, entre musulmanes y judíos, la armonía que hay que había en algunos aspectos, al menos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que realmente luego a nivel religioso profundo no hay una animadversión, está claro, incluso los musulmanes, digamos, que no son radicales, que no son yihadistas, y evidentemente a la religión judía la ven como una religión casi hermana, porque realmente es que lo son, ¿no? Vienen de la misma rama y a priori no tienen por qué pelearse. Es decir, las tres religiones monoteístas al final son ramas de un mismo árbol y no tienen por qué estar en pelea, ¿no? En la teoría. Luego el tema del wokismo, es que el problema que tienen también, es que, o sea, claro, por ejemplo, llamar colonos a los israelíes, hombre, es cierto y no es cierto, es decir, aparte que ellos lo comparan con la colonización, por ejemplo, de los ingleses a América del Norte, ¿no? Que eso sí que fue una colonización violenta, una imposición para fuerza, y además eliminaron a prácticamente todos los nativos y los pocos que quedaron los metieron en reservas, ¿no? Digo inglesa, en realidad había ingleses, alemanes, había holandeses, había un poquito de todo, pero bueno, los ingleses fueron los que dominaron al final el país y podría incluir Canadá también, porque en Canadá se hizo más o menos lo mismo. Así que no incluye América del Sur, no por un tema de leyenda rosa ni nada, sino porque es mucho más complejo y es muy diferente, porque los españoles fueron como 300, 200 años antes que los ingleses, con una tecnología muy menor, y no hicieron ningún exterminio. Todo eso es mentira, porque solamente tenemos que ir a Perú, a Ecuador, tal y cual, y ver la cara de la gente, y te das cuenta como exterminio pues no hubo. O son muy malos exterminando los españoles, o no sé, pero exterminio no hubo. Hubo una imposición cultural, hubo lo que queráis, hubo un pequeño expolio a lo mejor incluso, digo pequeño porque de verdad que el nivel tecnológico de España y los españoles que fueron a América eran tan menor y tan pequeño que no pudieron hacer todo lo que se les atribuye, pero bueno, esos fueron más que nada los que quedaron después, los que tomaron la independencia, los criollos estos, los criollos, no sé cómo se dice exactamente ahora, criollos creo que se dice con L, con doble L, fueron los que realmente explotaron a los nativos y fueron los que realmente mandaron al pairo todas las riquezas y expoliaron sus propios países. O sea que realmente atribuirlo a los españoles es una gran mentira. Y no es leyenda rosa, es la verdad. Quiero decir, no es la verdad objetiva. Luego el tema de América del Norte y tal es muy diferente porque fueron con tecnologías mucho más avanzadas, con carabinas de repetición, ya fueron, digamos, mucho más a saco porque tenían mucho más tecnología, tenían mucho más potencia tecnológica que los nativos, evidentemente los arrasaban, vamos, los nativos estaban poco más que en la edad de bronce o la edad, digamos, estaban con tecnologías muy, muy primitivas y llegaron aquellos ya con prácticamente tecnologías del siglo... de principios del siglo XX, o sea, con todo lo que presupone, ¿no? Que si cañones, que si tal, que si... Bueno, en fin, un desastre para los nativos. Así que no tiene ni punto de comparación, porque claro, todo eso son aburguesados, al final todos esos universitarios son pequeños burgueses. Entonces, querer meter también el wokismo, el problema que tiene el wokismo es que es muy burgués. Entonces, de una sociedad burguesada, valores de una sociedad burguesada, querer implantarlos además en una sociedad tradicional, musulmana, en Oriente Medio, es que es un desastre. Quiero decir, es un desastre porque además esta gente no son tontos, esta gente utiliza las tecnologías, es decir, son gente que vive técnicamente en la Edad Media, y son teocráticos en su mentalidad, pero utilizan tecnología del siglo XXI, cuidado. Tienen armas del siglo XXI y saben utilizar un ordenador, saben utilizar las redes sociales.
Y ahí la problemática que tenemos en Europa con ellos. Es decir, es que claro, los wokistas son tan soberbios y tan burgueses y tan estúpidos que además van ahí como el gran hermano que viene a salvar al pobre tonto que va en chancletas. Cuidado, que no todos van en chancletas y son tontos, ¿eh? Es que es un desprecio en realidad bastante grande a Oriente Medio y el habitante de Oriente Medio normal. Es decir, cuidado, son gente del siglo XXI al fin y al cabo, ¿eh? A pesar de ellos. Muy probablemente, pero lo son. Y utilizan tecnología del siglo XXI. Por lo tanto, cuidado con lo que se dice, cuidado con lo que se apoya, cuidado con lo que estás haciendo, porque a lo mejor te estás metiendo la soga al cuello, ¿eh? Es decir, el gobierno israelí abusa muchas veces de ese tipo de figuras, ¿no? Para asustarnos y tal y cual. Y es cierto que abusan, pero no van desencaminados del todo, tampoco, ¿eh? Cuidado. O sea, eso de que descartarlo así como ha sido un plumazo, cuidado. Y lo de España es un error político brutal lo que va a cometer Pedro Sánchez, pero brutal, ¿eh? Ya se lo encontrará, ya se lo encontrará. Es un error garrafal el ponerse tan a favor, porque es que no es, primero que no es factible ni es fácil hacer dos estados ahí. ¿Cómo vas a hacer dos estados si no hay voluntad por ninguna de las dos partes? Porque solamente se le achaca siempre a Israel, pero es que tampoco los palestinos en su locura... O sea, es que al final los palestinos que mandan de verdad son los radicales, los yihadistas. Y esta gente no quieren dos estados, quieren un solo estado palestino y musulmán. Y los judíos que quieran vivir ahí será bajo el pie del musulmán. Es así como la visión que tienen. Entonces, claro, esa supuesta inocencia, porque yo no sé si es inocente o si es por intereses políticos, ya te digo, de dinero, Qatar, etcétera, pero ese aparentemente adanismo de decir, venga, dos estados en una tierra milenaria con 1000 problemas y que está totalmente corroída por el radicalismo religioso, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? ¿El apagafuego con gasolina tú o qué? O sea, quiero decir, no se dan cuenta ni los universitarios ni los políticos tipo Pedro Sánchez, porque también el noruego lo va a hacer, por lo visto, presidente de Noruega, que quieren apagar fuego con gasolina. Cuidado con lo que están haciendo, ¿eh? Cuidado con lo que están haciendo. Pero creo que no son conscientes o son demasiado conscientes. Quiero decir, una de dos. Pero aquí no hay punto medio de mi análisis. Yo creo que esta gente no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y si saben lo que hace, peor. Si realmente lo hacen por algún tipo de contratos y de historia con Qatar o con intereses mercantiles para con el mundo musulmán, otro error también. Porque hay ciertas cosas que no puedes partir. Pero bueno, como el Pedro Sánchez no tiene límites, ya lo ha demostrado, no tiene ningún límite a nivel interno. Ya habéis visto lo que está haciendo. No tiene límites, es un hombre que con tal de mandar y con tal de imponer sus ideas es capaz de cualquier barbaridad. Así que, bueno, pues, no me esperaba menos de él, si te digo la verdad, no me esperaba menos de él, ¿no? Pues nada, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí, yo creo que ha sido un análisis bueno, he pasado un poquito por todos los lados, y mi conclusión, ya sabéis, es que no hay conclusión, quiero decir, es muy complicado ese tema, es un avispero muy complicado, y yo lo que sí diría es que a todos los que piensan que Israel es un colono, que lo revisen, porque... una cosa es colonizar América como hicieron los ingleses y tal y cual, que realmente ahí era unos colonos ricos, aburguesados, chafando a gente realmente en sus tierras milenarias y tal y cual. Y otra cosa es el colonialismo judío, que no tiene nada que ver, no se puede comparar, no se puede comparar. No se puede comparar ni el nacimiento, porque es que hay un dato que todo el mundo se olvida. Los judíos vienen huyendo de una represión muy fuerte en Europa. Esos judíos que están ahí... y luego que eso de que no tengan derecho de hacer un país ahí es muy relativo también, porque realmente hay una historia milenaria que vincula al pueblo judío y la religión judía con esta tierra y con Jerusalén. Y eso es impepinable, porque está en la historia, en los libros de historia, de los romanos incluso, etcétera. Así que, de un plumazo decir que son colonos y punto, sin sopesar bien que hay razones culturales fuertes, religiosas, etcétera, que les lleva a estar vinculados con esas tierras y por lo tanto tienen tanto derecho como los demás a poder reclamar esas tierras también y poder hacer un estado ahí, claro, de un plumazo hacerlo solo como colono es jugar a favor de los radicales yihadistas. Es que es así, o sea, si lo haces así sin matices, como lo hacen los wokistas como lo hace Pedro Sánchez, como lo hacen los universitarios, estás jugando a favor de los otros y de los radicales de los otros, no de los moderados. Entonces, claro, el error es tan garrafal, es tan grande, que no hay por dónde cogerlo. Y sí, evidentemente, probablemente la solución sean dos estados, o un estado binacional, o alguna cosa de esta, pero claro, si no hay voluntad por la otra parte, por la parte palestina radical,
que insisto, son los que mandan, si no hay voluntad por ir a esa parte, ¿qué vas a imponer tú desde fuera? ¿Qué vas a hacer? Entonces es muy complejo. Hasta que la mentalidad palestina no cambie y no seamos pacientes en Europa y los boquistas eso, no tengan la paciencia de dejar que el mundo árabe madure, porque eso es querer acelerar esto así a base de darle razón y darse de no matizar y tal y cual, es que esto no va a llevar a ninguna parte. Porque ellos necesitan mucha maduración todavía para entrar en esa lógica que tenemos mental nosotros de Estado-nación, de laicismo, de respetar las religiones ajenas. Están muy lejos de esto todavía, esta gente, están muy lejos de adquirir esa mentalidad. Entonces, claro, ellos se creen que están hablando con gente, pues eso, ellos deben creerse que van a conseguir revertir la historia que no podrán revertir ya, por ejemplo, en América del Norte, ¿no? Y van queriendo, los palestinos los han cogido como los indios americanos y los colonos como los americanos, o sea, como los ingleses de aquel entonces y tal y cual, ¿no? Como los colonizadores de aquel entonces. Y es erróneo. La historia, a veces, erróneamente se puede parecer, pero nunca es igual. No son ni los mismos tiempos, ni la misma tecnología, ni la misma época. No es la misma pueblo que ha ido a colonizar una parte de otra, no con las mismas razones. Ya te digo, los judíos se les ha quitado totalmente la victoria de víctimas cuando siguen siendo víctimas, porque es que realmente no puedes eliminar miles de años de pogroms, de expulsiones. Ya nos hemos olvidado de la expulsión de España, nos hemos olvidado de las expulsiones de todos los países árabes, de esos judíos ahora en el siglo XX, nos hemos olvidado de... Es una historia de expulsiones continuas que ya debía de acabar de una vez por todas. Y qué mejor que vuelvan a empezar y que tengan un pequeño refugio pues en sus tierras ancestrales, al final, que son sus tierras ancestrales, al final, no se puede negar. Entonces, claro, querer negar el pan y la sal de esa manera y ser tan duros con ellos y de una forma tan radical, yo es que no lo entiendo tampoco. Entonces, yo no digo que tengamos que estar... es que es un problema súper complejo y que hay que entender las dos partes, ¿no? Y la única manera es dejar que maduren ellos. Yo los dejaría que ellos tengan sus guerras, sus historias, y ya los siglos o los años, las décadas, ya arreglarán las cosas. ¿Será que en Europa no tuvimos siglos y siglos de guerrear entre nosotros por razones religiosas, por razones políticas, si hemos derramado litros y litros de sangre, hemos hecho un montón de... Ahora, ¿qué nos extrañamos? Que dos pueblos estén en la greña hasta que consiga un encaje. Pues es normal. Estamos viviendo historia en vivo. La historia que nosotros hemos vivido antes la estamos viviendo en vivo. Y en vez de ser tan imbéciles de tomar partido por unos por otros, sirvamos de árbitros, sirvamos en todo caso de ayuda para unos y para otros cuando la necesiten, pero dejémosle que resuelvan por muy cruel que sea. Es que es así, la historia es cruel a veces y es sanguinaria. Dejémosle que resuelvan sus temas. Y que gane el mejor, tú. O sea, quiero decir, no, es que no hay otra forma de verlo, de verdad. Si queremos ser honestos, este tema en concreto no hay otra forma de verlo. No hay otra forma de verlo. Es como querer meterse en una pelea de pareja sin saber nada de la pareja. Es lo que veo yo que hace la gente. Y entonces tú no sabes realmente qué parte de razón tiene la mujer, qué parte de razón tiene el hombre para pelearse y tal y cual. Y claro, hay que ser prudente a veces, ¿no? No se puede tomar partido así porque sí, venga, va, pam, pim, pum, por uno, por otro, porque el otro es hombre y ella es mujer. No, es que todo esto desequilibra las cosas, las vicia. En vez de arreglarlas, las vicia más. O sea, porque tú estás a lo mejor a favor de alguien que es el que lo estaba haciendo mal. Y lo haces por automatismo, porque hay un programa electoral que te dice que el hombre es el violento normalmente siempre y que la mujer es la que hay que proteger. Pero es que a lo mejor es la mujer la liante, en ese caso. Y la que ha empujado al hombre hasta el límite de que sea violento. Claro, es que sin que nunca haya que llegar a la violencia. Pero bueno, es que esas cosas pasan, joder. Es la realidad de la vida. No deberían pasar, claro que no deberían pasar, pero pasan, joder, pasan. Entonces tú tienes que ser realista. Y ya está. Es que yo lo veo así, en fin. Espero que vosotros podáis aprovechar esa reflexión mía y que os sirva para reflexionar simplemente en ese tema tan complejo. Y como digo siempre, cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao, chao.